tardes tengan todos ustedes. Un honor para nosotros un domingo más ingresar con nuestro programa La Mala Educación. Este programa que pertenece a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Hoy vamos a destacar realmente una de las carreras que tiene bastante demanda dentro de lo que es la población estudiantil. Además que realmente si usted todavía no sabe qué carrera elegir, preste atención al programa porque realmente le va a interesar. Hablo de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Hoy nos acompaña su director, docentes, también una estudiante universitaria. Así que los voy a ir presentando ya sin más preámbulos. Voy a empezar por la derecha saludando a la licenciada Lorena Martínez, docente de la carrera. Bienvenida, Lorena. Muchas gracias, Janina. Es un placer estar nuevamente en nuestro canal y a su disposición para poder poner en relieve y destacar lo que es la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Muchas gracias, Lorena, por estar presente. También nos acompaña quien es estudiante de esta carrera, Mari Cruz, así, porque a veces Mari Cruz viene como un nombre compuesto, pero ella es Mari, su apellido Cruz. Bienvenida. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bueno, estamos acá representando a los estudiantes, ¿no? Y dando a conocer lo que es realmente la carrera de Ciencias de la Información. Así es, muchas gracias. También nos acompaña el licenciado Freddy Maidana, quien es director de esta carrera. Bienvenido, qué gusto. Muchas gracias, Janina, por la invitación, pues dispuestos a absolver algunas preguntas seguramente que nos propondrás en el desarrollo del programa. Por supuesto, estaremos desarrollando ampliamente de qué consta esta carrera. Paso al lado izquierdo saludando a la licenciada Dircy Miranda, quien es representante al Consejo Facultativo, además docente también de esta carrera. Bienvenida, qué gusto. Gracias, un honor estar acá. Bueno, y también nos acompaña el licenciado Hernán Ramos, quien es docente de la carrera, y bueno, es un gusto también tenerlo acá en el programa. Muchas gracias, buenas tardes y dispuestos a compartir aquí con los colegas, a los televidentes. Claro que sí, estamos reunidos para ello. En primera instancia, por favor, el licenciado Freddy Maidana, si usted puede comentarnos acerca de algunas características que tiene esta carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información, cómo ha sido fundada, bajo qué características, obviamente a iniciativa de qué nace esta carrera, algunos antecedentes que realmente nosotros, tanto como el público televidente, seguramente quiere conocer. Muchas gracias, Janina, por esta oportunidad. Creo que es importante destacar, nuestra carrera más o menos va a cumplir 48 años, el 7 de diciembre, porque esta ha sido fundada el 7 de diciembre de 1970. Había una necesidad. Cuando surge una institución académica, profesional, laboral, etcétera, responde a un contexto. No es que a alguien se le ha ocurrido hacer una unidad académica, sino que es resultado de un proceso netamente de un contexto social. Recordemos un poco que en la época del 70, más o menos había la necesidad de organizar bibliotecas con la finalidad de apoyar el proceso de alfabetización en nuestro país. Así es. Pues entonces ahí surgen instituciones y personas interesadas en desarrollar y apoyar este proceso de alfabetización y el instrumento de ese proceso de alfabetización, lógicamente, que eran los libros. Es por ahí que se logra establecer definitivamente una institución académica que ayude a organizar bibliotecas. Hay que organizar los libros para que estos puedan llegar a los usuarios. Y a partir de eso se va a dar una vorágine de desarrollos institucionales, lógicamente con la participación de grandes docentes, de grandes profesionales del área, organizando bibliotecas en la ciudad de La Paz y en el interior. Pero sin embargo, esta institución académica, que de principio, le cuento, enseñaba educación física. ¿Ah, sí? Sí, claro, era una de las materias, digamos. Ahí pedagogía, ¿no? Ha ido creciendo y ha ido buscando, definiendo su objeto de estudio. Lógicamente que ahora el objeto de estudio ya no son solamente los libros, sino que es la información contenida en distintos soportes. Es por eso que se ha ido discutiendo al interior de nuestra carrera, de nuestra facultad, también la posibilidad de establecer
ser un nuevo denominativo que refleje justamente el desarrollo que se ha ido realizando al interior de nuestra unidad académica. Es decir, nosotros gestionamos, administramos información que están contenidas en los soportes, pero usted dirá, pero todas las disciplinas manejan información, lógicamente, lingüística, comunicación, informática, todos manejan información, pero nadie, ninguna de estas disciplinas se encarga de resguardar esa información contenida en soportes. Es por eso que podemos encontrar que existe información en bibliotecas, existe información en los archivos con documentos primarios, existe información en los museos, porque los museos también resguardan objetos y cada objeto, que nosotros se lo llama bien cultural, claro, que contiene información. Y la documentación, lógicamente, que responde a otros parámetros que tienen que ver con la investigación. Entonces, en gran medida, nuestra disciplina ha ido cambiando a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, y decir, nosotros gestionamos información. Es por eso que en el último congreso, en el primer congreso de la carrera, se ha decidido denominar a nuestra carrera como carrera de Ciencias de la Información, con sus especialidades, ¿no?, o menciones de archivología, bibliotecología, documentación y museología. Es una tarea difícil, y eso que ha permitido realizar o incorporar nuevas materias que puedan apoyar el desarrollo de nuestra unidad académica. Qué bueno, realmente entonces ahí tenemos el contexto de por qué esta carrera, obviamente con todo lo que usted ha citado, licenciado Maidana, pues cambia a Ciencias de la Información, porque no solamente se limita a lo que es la bibliotecología, sino esta viene a ser como una mención más, ¿no es cierto?, dentro de todo este panorama. Muy bien, Lorena, usted es docente de la carrera. ¿Cuál es su especialidad en este caso? Tuve la oportunidad de ser una de las pioneras en lo que es el campo archivístico. Sí. Como que dentro de la mención, que es una de las que tiene bastante demanda de mercado, ha incursionado de manera muy incipiente a un principio. Sin embargo, por los requerimientos y demandas de mercado, ha ido viendo conformar una estructura de materias que puedan abarcar todas aquellas necesidades de las organizaciones. Ya. Dentro de la mención de archivo, concretamente la titularidad de la materia de conservación y restauración es en la que actualmente me desempeño. Ya. Esta materia precisamente tiene el objetivo y la finalidad de que todo aquel material bibliográfico y archivístico que por causas extrínsecas de deterioro, es decir, por la manipulación frecuente que hacen los usuarios de los materiales, sufre deterioro. Claro. De esa manera es que, como una especie de alternativa, esta materia tiene un taller que se dedica enteramente, aparte de la parte teórica, que es la primera en el semestre, la parte práctica. De esa manera hemos tenido muy buenos resultados e indirectamente también la apertura de un nuevo mercado para esta materia, que es precisamente a través de la exposición de los trabajos de los estudiantes que se exponen en el atrio de la universidad, para que hayan requerimientos de demanda de trabajo de encuadernación y empaste, por ejemplo. Entonces ha generado fuentes laborales a nuestros estudiantes y de alguna manera ellos ya estarían capacitados para poder desempeñar funciones de encuadernadores, también además de aplicar la parte técnica con los materiales principalmente bibliográficos. Tenemos también elaborado un proyecto que esperamos con ansias pueda hacerse realidad en algún momento, que es la creación del Hospital del Libro, donde la carrera pretende también ofrecer servicios a la población universitaria y posteriormente a la población en general, a través de la encuadernación, el servicio posteriormente de digitalización, servicios archivísticos, es decir, todo aquello que involucre a las ciencias de la información. Qué bien, qué lindo, realmente qué importante lo que Lorena nos comentaba. Ahora le consulto a Maricruz respecto a cómo decide ingresar a esta carrera. Bueno, yo voy a hablar un poco, tal vez muchas experiencias, ¿no? En general. Sí, claro. En realidad yo no quería estudiar la carrera, ¿no? No sabía muy bien a qué se enfocaba. Ya. Como dicen todos, es pasar libros, pero en realidad cuando yo fui ya estudiante, me di cuenta que
bueno, gracias a los docentes también, que no se dedica solamente a pasar libros. Esto es mucho más. Esto es administrar la información en todos sus soportes, gestionar, quién lo hace. Y creo que es un área, una ciencia, es una carrera multidisciplinaria, porque a mí me encanta la biología, me encanta Bellas Artes, también me gusta la historia. Claro. Entonces, es como que esta ciencia reúne a todas las ciencias, porque en todas las carreras, bueno, en todo lado hay información. Y vemos a personas que están, por ejemplo, les gusta la informática, se van al área de tecnología, datos, cómo administrar datos, cómo conservar en el área de conservación, por ejemplo. Nosotros conservamos papel, pero y a futuro los discos de vinil, flash, ¿cómo serán conservados? También es otra área. Claro. El área de administración, el área de derecho también tiene mucho que ver con legislación archivística. También historia también tiene mucho que ver, ¿no? Entonces es una área que puede englobar muchas cosas y como alumna tenemos muchas áreas en que especializarnos. Me gustaría especializarme a mí, por ejemplo, en conservación o cuidado, tal vez prevención de hongos, claro. aparición de todo lo vivo, ¿no? Ajá. Entonces bueno, a las personas que están viendo ahora es como que entras a la carrera y dentro de la carrera puedes escoger la rama que tú quieras. Claro. ¿En qué semestre está? En quinto año. En quinto año, Sí. ya pronto a egresar. Sí. ¿Sí? Sí, es por eso que estoy dando un vistazo en todo lo que es y es multidisciplinaria. Sí, sí, sin duda. Por ello también consultarle acá a la licenciada Dircy Miranda respecto a lo que son los archivos, ¿no? Porque nos imaginamos nosotros que cuando hablamos de archivos, de algún modo se sistematiza la información, luego las colocamos en archivadores, si vale el término, y bueno, los vamos acomodando y esto quedará para que obviamente algunos auxiliares de oficina puedan de alguna forma también poder acceder a esta información de una manera rápida y eficaz. Pero me imagino que esto abarca mucho más, así que Dircy tiene la palabra. Exactamente, la archivística no solamente es cómo manejamos, es cómo manejamos la información, va desde la gestión documental, en realidad es la gestión documental en las instituciones, pueden ser del Estado o privadas, y manejamos desde que ingresa el documento hasta la disposición final. Ahora, en Bolivia estamos viendo las políticas archivísticas que tenemos y más que todo la parte de legislación. Antiguamente en los archivos se tenía la mala práctica de eliminar la documentación, pero ahora si podemos observar desde la 1178 que se ha frenado la destrucción masiva de documentación de archivo, existe una falta de información sobre la parte de la legislación archivística. Y más que todo, ¿por qué? Porque los documentos de las instituciones que están en archivos en realidad son todos los actos administrativos respaldados en documentos. Ya. Las contrataciones, todas las partes, documentos legales, fiscales. Entonces, podemos observar en el artículo 99 de la Constitución que nos dice que es patrimonio el documento. Y si nos derivamos a la 112 de la Constitución actual, sanciona el mal manejo de la documentación o la eliminación de mucha documentación, recayendo la responsabilidad de la máxima autoridad. También tenemos la 237 de la Constitución Política del Estado, que explícitamente dice que todos los archivos tienen que estar bien resguardados, ordenados, y está prohibida la destrucción de documentos y que no se podría terciarizar. Están existiendo ahora nuevas empresas de archivo que custodian archivos privados, pero en documentos del Estado es imposible porque desde la Constitución prohíbe. Claro, ¿no? Y es un trabajo de bastante responsabilidad. Exacto, porque la ¿no? Marcelo Quiroga no prescribe al ser el documento patrimonio, porque en la ley 530, que es la del patrimonio, no habla nada respecto de qué es patrimonio. Por lo tanto, una institución como el Banco Central ha dejado de destruir alguna documentación que antes la hacía. Entonces, existe mucha información que no se puede eliminar porque es patrimonio de la nación. Claro. Además que es un recurso estratégico para las instituciones y más que todo en los archivos, Claro. que están todos los actos administrativos
resguardados en documentos. Y en la actualidad en archivo también estamos entrando con la ley 164 de telecomunicaciones, que le da al artículo 78 valor al documento digital. Entonces estamos viendo el manejo de la información en ese formato digital. No, y obviamente lo que es la tecnología, las redes sociales y todo aquello, también vamos a la par de esto, ¿no? No solamente nos quedamos en lo que es la parte práctica, o mejor dicho, teórica, sino que obviamente avanzamos al mismo paso que lo que es la tecnología. Estaremos hablando de ello más adelante, pero también al licenciado Ramos quiero consultarle acerca de los centros de documentación. ¿En qué consisten los mismos? ¿Cómo están organizados, licenciado? Bien, por lo general cuando un estudiante entra a la carrera, la primera pregunta que hace, bueno, yo conozco, por ejemplo, que estudia un estudiante de medicina, ¿verdad? Un estudiante de derecho, sabe cuál es su espacio. Y por lo general en la carrera, por lo menos hasta hace un poco tiempo, ahora eso está cambiando, no tenían muy identificado el área de estudio. Es decir, ¿para qué se estudia en la carrera, ¿no? Bibliotecología, próximamente ciencias de la información. La respuesta que yo les doy a los estudiantes, ¿qué me están pidiendo en este momento? Información, ¿verdad? ¿Y qué les voy a transmitir? Información. Un especialista, un médico, un profesional en medicina, ¿qué requiere para ejercer su profesión? ¿De qué tiene que dotarse? De información. Claro. Hay un famoso teórico de nuestra área, Miguel Ángel Rendón, que dice el ser humano es un ser informacional, o sea, todo es información, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, ahí empieza el estudiante a pensar, se dan cuenta qué importante es la información. Entonces, nosotros trabajamos en esa área, ¿no? Trabajamos con información. Respecto a los centros de documentación, un centro de documentación es siempre especializado en un área de la información. Por ejemplo, ustedes acá en el canal seguramente tienen mucha información, producto del trabajo que realizan cada día. Cierto. Necesitan un documentalista, ¿no? Para organizar y hacer accesible la información que está contenido en esos soportes que ustedes manejan. Pero también un centro de documentación promueve la investigación y promueve productos especializados en el área de su trabajo. Pero además el centro de documentación se constituye en una unidad, le decía anteriormente, que promueve la investigación y mediante estas tareas de investigación permite el acceso a información estratégica en ciertas instituciones. Ya. Por ejemplo, una empresa que esté especializada en determinada área necesita de un centro de documentación para apoyar sus trabajos de gestión dentro de la misma empresa. Claro. Qué interesante. Yo cada vez voy aprendiendo más acerca de lo que cada uno pues acá viene comentando. También quiero comentarles en este caso que estuvimos en lo que son algunas reparticiones del Estado y poder ver cómo se desempeña, por ejemplo, una persona o un profesional en este caso que haya egresado de esta nuestra carrera. Vamos a escuchar a Rubí Portugal, por favor. Tuvimos la oportunidad de visitarla en la biblioteca del Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso fue lo que nos dijo. Como profesionales en bibliotecología, en archivo, en museo, nosotros tenemos el deber de formar usuarios. Nosotros tenemos el deber de hacer también investigación sobre nuestros usuarios, ¿no? Entonces, todo eso nos brinda la oportunidad de conocer, de saber si el usuario está satisfecho con la información que le estamos brindando o en qué nosotros estamos débiles y podemos reforzar, ¿no? Para brindar un mejor servicio, ser más eficaces, ser más rápidos
Y nosotros, esta carrera actualmente tiene mucha demanda. Antes no había muchos alumnos en la carrera. Mucha gente piensa de manera clásica y dice, bueno, ser bibliotecario es solamente entregar libros, y no es así. Nosotros manejamos la información y, como decía una docente que yo tenía, la información es poder. Nosotros tenemos el poder, no solamente en bibliotecas, lo tenemos en los archivos. Nosotros manejamos información, pero al manejar la información tenemos que ser responsables, ¿no es cierto? Al custodiar nosotros un documento, nosotros tenemos que conocer bajo qué normas estamos regidos y cuáles son nuestros deberes y cuáles son nuestras obligaciones. Y lo hacemos, como nos dice también las normas, actualmente que tenemos la 1178, la 004, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que tener conocimientos, eso es algo que nos brinda la carrera. Algo que destaco de lo que decía Rubí, formar usuarios también, porque en algún momento ella nos comentaba que llegan muchos investigadores, incluso de lo que es fuera de nuestras fronteras, y que llegan con un propósito, y muchas veces al conocer también la documentación que existe, por ejemplo en la Biblioteca del Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, van haciendo nuevas investigaciones, llegan con una investigación definida y van ampliando sus horizontes. Qué importante esto, licenciado Maidana. Lo que manifiesta aquí la compañera Rubí es algo interesante. Es decir, creo que estamos dentro de un contexto social y lógicamente todo ser humano que es parte de este contexto social requiere de información. Por lo tanto, la gente es un usuario casi natural de la información, desde tiempos prehistóricos, ¿sí? Entonces todos nosotros hacemos uso de la información, y a esto nuestra disciplina lo ha llamado, toda una disciplina, teoría desarrollada, se llama los estudios de usuarios de la información. ¿Por qué nosotros nos preocupamos de realizar estudios de información? Porque en gran medida queremos saber qué hace el visitante o el que busca información, cómo actúa, queremos saber sus necesidades, queremos saber sus comportamientos y además si se siente satisfecho, pero no solamente una satisfacción de lograr la información, sino una satisfacción de haber logrado un nuevo conocimiento. Creo que eso es toda una disciplina que nosotros lo encaramos con mucha responsabilidad como unidad académica, pero aquí hay que tener en cuenta, el usuario no solamente es resultado de este proceso de satisfacciones, sino también tiene que ver con, dentro de este contexto social, con una relación con el Estado, es decir, con el Estado y el entorno, es decir, el acceso a la información. Los colegas ya manifestaban este tema, ¿no? El acceso a la información. ¿Qué implica eso? Que toda la información que se produce en nuestro medio, particularmente en el ámbito del Estado, que nos permite interrelacionar y hacer parte de este país, en gran medida tienen que ser accesibilizados. ¿Sí? Porque eso es fundamental, porque si no, no estaríamos hablando estuviéramos hablando de una pérdida de nuestros derechos individuales, y uno de los derechos individuales que tiene toda nuestra sociedad es acceder a la información, y los profesionales que trabajan y se forman en esta área están en la obligación de aprender todas las herramientas teóricas, todas las herramientas técnicas para accesibilizar la información. Y cuando digo las herramientas teóricas, estamos hablando que para nuestra formación también se han desarrollado elementos epistemológicos, teóricos, filosóficos, que nos permite diseñar nuevas formas de enseñanza y para poder comprender también las necesidades de nuestra sociedad. Claro, claro que sí. Lorena, por otra parte, hace unos instantes hacía referencia respecto al cuidado también, ¿no es cierto?, que necesita cada uno de los documentos que, como bien también acá la licenciada Dircy nos los decía, se constituyen en un patrimonio. Y justamente Rubí, a quien acabamos de escuchar, y bueno, seguramente Lorena ampliamente nos puede explicar de ese cuidado que hay que tener con la documentación, porque no solamente se puede deteriorar lo que son los archivos, sino también que de alguna manera, nos decía, puede causar hasta alergias a algunas personas, si es que no se tienen los cuidados respectivos, porque incluso les pedimos que usen los guantes de látex y no les gusta a algunas personas, ¿no? Pero esto debe ser imprescindible. ¿Cómo se trabaja en esta área? Bueno, en realidad podrían evitarse
problemas con la salud, Ya. especialmente para el trabajador de la información, en este caso el archivista o el bibliotecólogo y a futuro el museólogo también en la carrera, porque las medidas preventivas de conservación son las que se deben tomar desde el inicio. Es decir, en el caso de los archivos, cuando el archivo de oficina tiene mantenimiento, están los documentos y los expedientes en la posición correcta, hay la higienización básica que debería hacerse, como por ejemplo la posición física de un expediente, que por alguna razón suele ocurrir que se inclina a alguno de los lados, va a determinar que el contenedor tenga problemas a futuro. Esto quiere decir que algo que está torcido ya no vuelve a colocarse en su posición normal. Por ello, hasta en esos detalles que parecieran superfluos y nada importantes, sí radica también la importancia de prevenir. Por eso existe ese refrán que para materia de archivística debería ser fundamental: más vale prevenir que lamentar. Por lo tanto, con la conservación preventiva estaríamos evitando llegar a la destrucción. ¿Qué es lo que se restaura? Aquello que se destruye. Entonces, al último nivel de dejadez que podría llegar un profesional de la información es justamente a la restauración, porque repito, se restaura lo que está destruido. Por ello, las medidas preventivas con las que se capacita y forma al estudiante en esta materia en la carrera van desde enseñarle qué causas de deterioro existen. Cuando hay negligencia, obviamente, la aparición de polvo, de insectos bibliófagos, microorganismos que son hongos y bacterias, que en muchos casos hongos y bacterias son más difíciles de controlar, porque eso ya determina la aparición de plaga, y una plaga no se puede controlar. Esto ocurre normalmente en archivos que no están con las condiciones necesarias de mantenimiento, de control. 3 medidas son las que degradan y deterioran el material, y es cuando no hay controles de humedad, de luz y temperatura. Generalmente se ha asociado siempre a los archivos, a los depósitos de archivo y biblioteca, como los lugares en los cuales la organización o institución le da siempre lo peor. Sí. El subsuelo, el lugar menos adecuado, donde no hay circulación de aire. Entonces, todos esos factores ocasionan la destrucción a mediano, largo plazo, dependiendo de las condiciones en las que la organización decida o defina darle la importancia que necesita. En los archivos históricos, por ejemplo, la situación es mucho más complicada, sí, claro, porque por obligación y por norma, el archivo histórico tiene la obligación de conservar de manera indefinida toda la documentación patrimonial, que ha sido ya considerada y valorada de un altísimo valor patrimonial. Entonces, la obligación de un archivo histórico, como ocurre en el archivo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Archivo Nacional de Bolivia, el Archivo de La Paz, el Archivo de la Casa de la Moneda de Potosí, es decir, todos los archivos históricos, es precisamente el de salvaguardar y conservar por sobre todas las cosas ese patrimonio que es patrimonio del país. Claro. Por ello, las mediciones de controles de humedad, de luz, temperatura y otros factores son monitoreados 24 horas al día, porque la menor alteración, por ejemplo, una subida de temperatura, implica mayor problema para la documentación, que ocurriría, por ejemplo, en un lugar seco. Los depósitos en lugares que tienen climas secos hacen que esa poca humedad que queda en el papel sea absorbida por el medio ambiente. Entonces, realmente es una parte muy apasionante de la formación, sí, porque permite también hacer que los estudiantes tomen los recaudos necesarios, se les enseña desde la forma en la que deben utilizar los materiales, qué tipos de estanterías deben utilizar, de qué manera se deben controlar, qué procedimientos para evitar las manchas, por ejemplo, que son usuales en los libros de las bibliotecas de nuestra universidad, por ejemplo, de la UNSA, manchas de grasa, la gente que hace ocasionales paquetes de documentos con una pita cualquiera, sí, cuando lo que se debe utilizar es balduque, que es una cinta especial de algodón para hacer paquetes. Entonces es realmente una formación muy amplia que se hace con el estudiante para despertarle cuál y qué objetivo.
la conciencia que debe tener en el manejo documental. Claro, ¿cuánto cuidado debemos tener entonces también en lo que es el manejo de los documentos y cómo lo vamos a clasificar y sobre todo resguardar? Exactamente. Sí, claro. Vale la pena complementar. La explicación que nos hace la licenciada Lorena es bien importante. Sí, y se va aplicado también a los museos. Nosotros somos gestores de información en los museos. En los museos generalmente encontramos bienes u objetos, ¿no es cierto? Y estos objetos reciben el mismo tratamiento que ha explicado aquí la licenciada Lorena, porque en gran medida estos objetos que datan de miles de años atrás, ¿no?, en gran medida tienen que ser protegidos por los museos, resguardados, haciendo la conservación preventiva y en otros casos realizando la restauración. Hay, por ejemplo, bodegas, como se llama en el caso de los museos, donde se resguarda el documento, que es el objeto, tomando en cuenta todas las explicaciones que nos realizó, claro, con ciertas diferencias, la licenciada Lorena. Ya, qué importante lo que realmente nos van comentando, pero también quiero invitarlos a otro testimonio, ¿no? Estuvimos hablando con José Antonio Jiménez, el egresado también de esta nuestra carrera, y a ver, escuchemos qué nos dijo, por favor. La carrera te brinda muchas oportunidades, una de las cuales es que te forman como investigador, te facilitan, te dan conocimientos en uso de las tecnologías de la información y comunicación, tanto en el material bibliográfico como el acceso a la información en distintas bibliotecas o distintos lugares. La oferta laboral para la carrera es muy amplia, requieren incluso ya con contratos serios desde primer año incluso, y un buen lugar de trabajo o desarrollo laboral es desde tercer año incluso puedes entrar. Ya una vez egresado ya simplemente es postular y te acceden, incluso ni siquiera necesitas postular, te invitan directamente a trabajar, porque la área de archivo es muy demandada en Bolivia. Ahí para Maricruz también un punto a favor. Dice, ya nos invitan, no es necesario que nosotros estemos postulando, porque saben con qué tipo de profesionales van a poder contar en sus empresas, tanto sea a nivel público como privado. Hablando sobre el campo laboral, ¿no? Sí, es una de las preguntas que más nos hacemos los estudiantes, ¿no? Al entrar a una carrera, ¿dónde voy a trabajar? Yo pensé que entrando a la carrera, al principio yo dije, voy a trabajar en una biblioteca, en un archivo, en un museo tal vez, pero abriendo ya nuestra mente, abriendo ya todo el campo laboral que tiene Bolivia, ahora yo ya estoy enfocada dónde quiero trabajar, en un archivo que sea de medio ambiente, porque a mí me gusta el medio ambiente, y no sé, que la información sea transparente, ¿no? Ayudar a que los procesos de demanda, de tala de árboles, deforestación, sean más rápidos. Ese es mi objetivo, ¿no? Y hablando de otros compañeros, ya tienen enfocado dónde quieren trabajar. Quieren trabajar en, más que todo, el campo laboral está en archivos, ¿no? Bueno, también hay centros de documentación, hay museos. Bueno, en el campo de museos sabemos que no hay mucho, pero hay gente que sí le gusta mucho. Hay gente también, hay buenos estudiantes egresados que les gustaría trabajar en bibliotecas. Hay muy buenos bibliotecarios, ¿no? Y es un cambio que hace, yo lo veo desde este aspecto, es un cambio que hace la información a las personas. Claro. Y es un cambio que se puede lograr mediante una biblioteca, mediante un centro de documentación, mediante archivos, porque los procesos serían tan rápidos. O sea, aportaríamos tanto a la sociedad y ese es por lo menos mi objetivo, ¿no? Claro. Aportar, ya que nosotros claro, necesitamos aportar, estudiamos gratis, tenemos que aportar a nuestro país. Claro, y se trata de la transformación social que todos necesitamos, ¿no? Y más aún con las nuevas generaciones que se van formando académicamente. Dircy, tal vez preguntarte a ti respecto a que en varias oportunidades, incluso acá la escuchaba Maricruz, y obviamente hablando con algunas de estas personas que ya están trabajando, egresados, titulados en nuestra carrera, escucho mucho estos denominativos de que la información es poder principalmente, y hablamos también de que nosotros queremos trabajar dentro de lo que sea una información transparente. ¿Cómo se va inculcando también estos valores dentro de lo
lo que son pues las materias diversas de lo que es la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información? Bueno, en realidad yo creo que la parte de archivo bien importante y es realmente lo que vamos transformando, esto que es poder de la información, ¿no? O sea, la información la convertimos en conocimiento y este conocimiento es un recurso estratégico de cada institución que tiene y la presta. Al hablar de archivos, no tienen ese mal concepto de que archivo es cuando la documentación deja de ya tener el archivo activo, pasa a una etapa que se la puede eliminar. No hablamos de eso, el archivo en la actualidad es una gestión documental. Como decía, desde que inicia un documento, el profesional de la información va analizando la trazabilidad que se le va a dar a ese documento, cómo tiene que ingresar, cómo no tiene que formarse el expediente de ese proceso hasta la disposición final, sin perder ningún documento. Bueno, antes de estar dando clases, he tenido también experiencia en archivos, por lo tanto se puede ver, o sea, se puede analizar todas las etapas del archivo, desde el archivo de gestión hasta la etapa final, cómo hacer los checklists, por ejemplo. Manejamos toda la información, un checklist, por ejemplo, de las contrataciones, todas las contrataciones, ¿qué tiene que tener una carpeta? Podríamos ver la norma SAPS para ver qué tiene que tener si fuera un archivo del Estado. Entonces no debería faltar un solo documento para llegar al archivo central cuando se hace la transferencia. En cierta parte, este campo laboral que es la archivística cuida en realidad las espaldas de la máxima autoridad. ¿Por qué? Porque todos los documentos que posteriormente, de acuerdo a la ley Marcelo Quiroga, podría sufrir un proceso. Claro, tiene mucha razón, es eso. Es resguardar toda la gestión del documento, claro, está en todas las etapas. Clasificada, ordenada, comprobada. Claro, y además no solamente manejamos el archivo, sino manejamos el archivo de gestión de toda la institución. Puede ser el archivo contable, el archivo legal, entonces manejamos toda la gestión documental. Todas las áreas. Exacto, es más, en Bolivia tenemos una institución que tiene una gerencia de archivo. Entonces, estamos a eso. Tenemos las normas ISO también sobre gestión documental, la 15489, que es internacional, pero en Bolivia se ha aprobado. Y también manejamos muchas normas internacionales sobre el manejo. Es un campo laboral bien amplio que en realidad es la única carrera que tenemos, entonces yo creo que es la única carrera, eso vale la pena destacar, ¿no? Que es la única carrera dentro de esta de nuestra Universidad Mayor de San Andrés, pero en el país, ¿no? A nivel nacional. Sobre lo que comentaba Dircy, yo quisiera complementar lo siguiente. La formación que se da al estudiante en la mención archivo, en la carrera, obviamente abarca todo el ciclo vital del documento. Entonces el estudiante está capacitado y formado para manejar archivos de oficina, archivos centrales, que en nuestro Decreto Supremo 23934 está denominada como memoria institucional, lo que es el archivo intermedio y el archivo histórico. Sin embargo, hoy en día, a partir del siglo XX al XXI, la archivística ha empezado a tener nuevos paradigmas que realmente están sacando de todo contexto a la archivística tradicional. Sí, así es. En vista de que la archivística que todavía está vigente en Bolivia es la archivística del siglo XIX, donde realmente nació la archivística como tal, donde ya se independizó como ciencia, porque antes era simplemente una disciplina auxiliar de la historia y de los diplomatistas, pero que por el desarrollo social, cultural, político, la Segunda Guerra Mundial, entonces explosionó la generación documental, que hizo que se vayan ya buscando nuevos caminos para mejorar procedimientos. Entonces ya para este siglo XX y el XXI concretamente, nuevos paradigmas como por ejemplo Terry Cook, un canadiense que dice que los archivos deberían ser para la gente, o sea, habla de la comunidad, que el archivo debe ser para la comunidad. Tenemos también otra gran archivera de la que creo que también Dircy es fan, es Luciana Duranti, por ejemplo, que maneja el proyecto Interpares. Estos proyectos, por ejemplo, ya están siendo pioneros a nivel
Australia Ya. y en Canadá también. Los ingleses, sin ir lejos, también están descollando con nuevos paradigmas en lo que es la archivística, lo que creo que va a permitir que en un momento determinado la estructura de plan de estudios de la carrera también tenga que enfocar definitivamente esos nuevos paradigmas que en algún momento van a tener que llegar a Bolivia, y Bolivia va a tener que empezar a enfocar con esos paradigmas la nueva archivística en las organizaciones públicas y privadas. Ahora, cuando hablamos de estos nuevos paradigmas, bueno, les refiero la pregunta acá al licenciado Ramos, respecto a cuánto influye la tecnología. ¿Cómo se va de la mano de la tecnología también la digitalización de algunos archivos o nuevos archivos que van surgiendo también? ¿Cómo se hace con eso, con la implementación de lo que no podemos ya taparnos los ojos, ¿no? Que va arrasando lo que es la tecnología también? ¿Verdad? Y además, complementando a lo que comentaban acá los colegas, hay que mencionar que la información, cuando decimos la información es poder, ¿a qué nos referimos? Sobre todo en la actualidad. Nuestro país siempre se ha caracterizado por ser exportador de materias primas. ¿Qué es lo que necesitamos en este momento? Transformar esas materias primas, ¿verdad? Elaborar productos acabados, entrar, ingresar en la industria. Pero para eso, ¿qué requerimos? Necesitamos información. E información, sobre todo, técnica, científica, tecnológica. Necesitamos aplicar tecnología, ¿verdad? Y ahí está el trabajo de todas las unidades de información, pero especialmente de los centros de documentación. Porque un centro de documentación, sobre todo, prioriza la información técnica científica. Países como Chile y Perú, por ejemplo, en el ámbito de la minería, hacen grandes inversiones en el campo de la investigación. Así es, claro. Y le dan mucha prioridad justamente a la recuperación de la información, a la investigación. Si nosotros como país tendríamos esa visión de apoyar más la investigación y generar algunos espacios para la recuperación y difusión de la información en las empresas, yo creo que andaríamos mejor. Sí. La tecnología Seguro, es muy sí. importante para permitir en este momento o mejorar el acceso a la información de los investigadores. Ahora, a través del celular, nosotros podemos comunicarnos inmediatamente. Sí, Y claro. nosotros, los profesionales de la información, estamos justamente en ello, ¿no? Trabajando con nuevas herramientas para permitir el acceso a la información en todos los ámbitos de la sociedad. La tecnología en este momento nos permite tener varias herramientas y justamente viene al tema la maestría que se realizó en la carrera. La maestría sobre estudios de información y tecnología documental, que tiene que ver justamente con el tema de la tecnología. Y bueno, tal vez más adelante podemos conversar más ampliamente sobre este tema. Vamos a conversar, aunque tenemos pocos minutos. Dirce, disculpa que te corte, luego te doy la palabra, porque queremos mostrar también qué es lo que nos decía una de las tituladas de esta carrera, que es Melissa Frontanilla, ¿sí? Para que luego conversemos acerca de lo que ella comenta y por supuesto también vamos ya haciendo algunas puntualizaciones respecto a este diálogo tan enriquecedor que se ha formado esta tarde. Vamos por favor con lo anunciado. Cuando uno sale del colegio piensa que podría ser abogado, podría ser ingeniero, podría ser carreras que generalmente son elegidas por nuestra juventud. Pero nuestra carrera se podría decir que tiene una formación más de carácter técnico. Es una carrera que a lo largo del tiempo y en experiencia que la voy conociendo va incrementando el número de estudiantes. Y esto es debido porque en los últimos años ya se está dando la importancia a lo que es el acceso a la información de manera transparente, ¿no?
Y en mi experiencia, yo lo digo, ha ido evolucionando este criterio, ya sea en el órgano ejecutivo o en el ámbito privado, de que la información es poder y que tener la información de manera organizada y transparente ayuda a que estas instituciones lleguen a poder tener un impacto social de manera transparente en el acceso a la información. Todas las instituciones, públicas y privadas debían de contar con unidad de archivos, lo cual nos permite a nosotros, más que todo, tenerla en orden. Cuando necesitan documentos, otras instituciones de fiscalización nos permitan proporcionar de manera rápida, directa, ¿no? Y que nos permita a nosotros ser transparentes. Allí se citaban algunos de los beneficios que trae esta carrera de Ciencias de la Información. Si te quedaste con la palabra, a un minuto, por favor, para que vayamos concluyendo el programa. Bueno, acotando lo que decía sobre las nuevas tecnologías, nosotros no solamente manejamos el soporte papel, también manejamos el digital. Y ya estamos implementando desde el 2011, que salió la ley 164 de telecomunicaciones, que da valor al documento digital, el 2011, y la firma digital, y implementando también en el gobierno electrónico, que ha salido el plan de gobierno electrónico 2017 para el 2025, ya muchos procesos en las instituciones del Estado se lo están haciendo en digital. Entonces, nosotros ya estamos afrontando la parte de la archivística, ya no con el ciclo vital, sino el ciclo continuo a los documentos digitales. Perfecto, licenciado Ramos. Sí. La información es poder. El poder, como lo entendemos, los países más poderosos son los que están económicamente mejor. Así es. ¿Verdad? Estos países son los que invierten más en tecnología, en investigación. Nosotros, como trabajadores de la información, profesionales de la información, estamos comprometidos con permitir, facilitar el acceso a esa información. Es nuestro ámbito de trabajo y, en la actualidad, utilizando sobre todo tecnología. Estamos plenamente de acuerdo. Lorena, por favor. Bueno, estoy también muy de acuerdo en que la tecnología es un aspecto muy importante, porque quiero destacar que hoy en día ya las nuevas tendencias nos están mencionando a la minería de datos, al data mining, al big data, que va a ser en corto tiempo una obligación en la carrera de poder enfocar, aunque es más un campo informático. Sin embargo, si la información, o sea, la documentación no está procesada debidamente, nada bueno podríamos hacer, por lo que la parte física es crucial e importante para que en la parte tecnológica estén de la misma forma. Como dicen los que digitalizan, basura metes a un digitalizador, basura sacas. Claro. Y eso es cuando la documentación no está procesada como debería ser. Entonces, un requisito para el éxito o el fracaso de una organización pública o privada es que esa información, para hacerla poderosa esa organización, debe estar pulcramente procesada. Claro que sí. Maricruz, dentro de las palabras finales, ¿por qué es una buena opción esta carrera de bibliotecología y ciencias de la información para los jóvenes, así como tú? Bueno, yo estoy segura y convencida, y muchos de mis compañeros también van a estar de acuerdo conmigo, que les gusta tal vez otras áreas, pero tiene mucha relación con lo que es información. En realidad, la información tiene relación con todo. Es como el inglés, ayuda a todo. Y si es que en realidad necesitamos en la carrera personas especializadas que puedan hacer investigación. Ustedes dicen de migrar datos, ¿no? a nuevas tecnologías. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Quiénes van a diseñar esto? ¿Cuáles van a ser los sistemas? Necesitamos a gente a personas que sean creativas, que sean extrovertidas, que tengan pilas para trabajar, ¿no? Claro. Y no se necesita, como muchas personas lo ven, gente o personas o estudiantes que solamente pasen libro o solamente lean. Necesitamos a gente que pueda cambiar y tal vez administrar
mejor la información para tener un buen país. Claro que sí, plenamente también de acuerdo con Mari. Por favor, el licenciado Maidana, sus palabras finales. Muchas gracias. Al finalizar a Canal 13, al programa La Mala Educación, simplemente decirles, definitivamente se ha desterrado esta idea de que el bibliotecólogo, el archivista o el cientista de la información es definitivamente aquella persona que pasa las cosas. No, aquí son estudiosos de la información, sí, ¿no? que están en distintos soportes. Al finalizar quiero invitar a toda la comunidad estudiantil de nuestro país interesados en realizar su formación en el área de las ciencias de la información, archivología, bibliotecología, documentación y museología, acercarse a nuestra facultad, a nuestra carrera que se encuentra en la avenida 6 de agosto, en la Casa Montes. Ahí les vamos a poder atender en horas de oficina para que puedan inscribirse a los cursos prefacultativos que se van a desarrollar dentro de pocos días. Así es que tienen todo este mes de agosto para poder inscribirse. Muchas gracias por la... No, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta tarde de domingo. Muy gentiles por su presencia y realmente así que no lo piense más. Decídase a estudiar lo que es esta carrera de Ciencias de la Información, que realmente garantiza un amplio panorama dentro del desarrollo laboral, pues que todos queremos que realmente sea óptimo y positivo. Muchas gracias, gracias por su atención, gracias por habernos acompañado a usted un domingo más y bueno, no se olvide que a través de las redes sociales estamos totalmente a su disposición para cualquier duda, comentario, sugerencia y nuestro programa lo puede volver a ver a través de YouTube. Gracias, que tengan un feliz domingo, muy buenas noches. Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, desafiando la realidad. Universidad Mayor de San Andrés, trabajando en investigación e interacción social al servicio de su pueblo.